La oración. El texto está en Mateo 6. Consta de 4 partes. Primera, insiste en el secreto, gratuidad y universalidad de la oración en contra de los hipócritas en un contexto básicamente judío. 2. Pidiendo que la oración de los creyentes no se exprese en forma de palabrería, que era la tendencia propia de los gentiles. 3. Presente el modelo de oración en el Padre Nuestro. 4. La condición central de la oración es el perdón. El Evangelio habla de la oración entendida como vinculación profunda del hombre y Dios. De esa forma acepta el valor de la oración en la línea de la tradición judía expresada en los Salmos y en la historia de oración que ha modelado el alma y la vida del pueblo israelita, cuya historia ha sido una historia de oración para insistir al fin en la necesidad de que ella sea una experiencia profunda de misterio, de unión con Dios en el secreto de la vida. En oración han descubierto los judíos la presencia y obra del Dios liberador. Los patriarcas dejaron su patria anterior y no pudieron retornar a ella, porque Dios les dirigía a una patria más alta. En gesto de oración salieron los hebreos de Egipto, cruzaron el mar con la ayuda de Dios e iniciaron un camino hacia la libertad en Él. Esta es la experiencia radical que se expresaba en la oración israelita. En oración han trazado los judíos su camino, empezando por Abraham, a quien Dios le dijo: vete a la tierra que yo te mostraré. Te daré a tus descendientes en esta tierra. En oración descubrieron los hebreos la presencia y la acción de Dios en la montaña del Sinaí. Este es el principio de toda su travesía creyente. Los israelitas han descubierto a Dios en el camino de su propia vida. Orar ha sido para ellos descubrir y acoger la presencia de Dios que los sostiene y los corrige a lo largo de su dura historia de un modo fuerte, pero siempre escondido, en una experiencia muy honda de fe. En este contexto se entiende la palabra de Jesús que destaca el carácter escondido, secreto del encuentro con Él y su eficacia poderosa por encima de todos otros esquemas que han podido crear cierto tipo de hipócritas, judíos o no judíos, que quieren ser vistos orando en las sinagogas y en las plazas, convirtiendo de ese modo la oración en un negocio espiritual que les permita sobresalir por encima de los restantes pueblos. Jesús se opone a todo tipo de oración, espectáculo y negocio, tanto en el ámbito religioso de la sinagoga como en el profano de las calles y las plazas. Cuando oren, no sean como los hipócritas. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre. El Evangelio rechaza un tipo de oración judía o cristiana hecha de apariencias, como si ella fuera expresión de la propia justicia y solidaridad frente a los otros. Rechaza igualmente una oración de calle, de esquinas, de plazas, a modo de propaganda religiosa, como si los hombres pudieran negociar con Dios y volverse de esa forma más respetables, más reconocidos por la gente, buscando así una compensación social de su plegaria. En contra de esto, Jesús pide a los creyentes que oren en secreto, en el aposento de la casa, que solía ser un lugar interior, una habitación particular, sin puertas hacia afuera, cerradas las puertas, para que no les vieran de la calle, a solas ante el Dios del secreto, que ve en lo escondido porque es Padre.
Solo Él dará su recompensa gratuitamente en el nivel más hondo de la vida. Él añade que ellos no pueden convertir su oración en provocación social, haciéndola pública para que todos los vean. Por eso dice que cierren la puerta de sus reuniones orantes, que no quieran exhibirse convirtiendo su piedad en función teatral, para que los vean, los reconozcan y les honren, dándoles así su recompensa. Ciertamente este secreto en la oración no va en contra del testimonio creyente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad elevada sobre el monte, pero exige que ese testimonio se viva y se expanda en pura gratuidad, sin querer sacar ninguna ventaja. Cuando el texto dice que tú al orar entres en la cámara cerrada, no está aludiendo solo a un tipo de plegaria en solitario, sin ninguna compañía, como muestra con claridad todo el Evangelio. Este tú que entra y se cierra en la habitación es un tú comunitario, signo de una iglesia hecha cercanía humana, de transformación personal y grupal, en casas donde los orantes dialogan con Dios en lo escondido, para convertirse paradójicamente por ampliación en el signo de mayor universalidad. No es una oración de algunos en contra de otros, sino una oración de todos para todos, ante el Dios que recompensa de manera intensa a sus fieles que sean plenamente humanos. Aquí se sitúa el principio y el fin y el centro de la oración cristiana. El cristianismo ha de ofrecer un camino de oración amorosa como fuente de liberación universal o perderá sentido. Retomando su inspiración evangélica, la oración puede volverse principio de liberación personal y comunitaria, de manera que los cristianos dialoguen con Dios sin buscar el espectáculo externo ni la superioridad del propio grupo. La oración cristiana ha de abrir para los hombres un espacio de comunicación gratuita y gozosa o perderá su sentido. Han existido entusiasmos y místicas vinculadas a la evasión espiritual. Pues bien, en contra de eso, la oración cristiana ha de expresarse como encuentro de amor en gratuidad. En esa línea, Jesús ha sido especialista de la palabra, del amor concreto, en diálogo con los necesitados. Ora un momento. Respira profundo unos minutos. Ponte al lado de Jesús y de la gente que lo escuchaba con el corazón. Pídele a Jesús entender este mensaje que nos explica la auténtica manera de orar. Medítalo un momento y examina tu vida. ¿Cuándo y cómo oras? Que tu maestra de oración sea la palabra de Jesús en la liturgia de cada día. Quédate en lo que más te interese o necesites y dialoga con el Señor Jesús.